Hola a todos y a todas. Un gusto saludarlos y darles la bienvenida a la segunda sesión del curso virtual abierto y gratuito en patrimonio funerario que ofrece la maestría en patrimonio cultural de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC. El día de hoy tenemos, siguiendo la sintonía, el espíritu de esa conversación, esa gran conversación con la gran maestra que es la muerte y los entornos funerarios en clave patrimonial que comenzamos la sesión pasada. Vamos a continuar hoy esa conversación con la presentación experiencias diversas con el patrimonio funerario, expresiones materiales e inmateriales, que se centra en la pregunta, ¿cómo estudiar el patrimonio funerario? Para ello, tenemos la muy plácida presencia de investigadoras que desde sus experiencias en varios escenarios de la geografía colombiana nos van a hablar desde un interesante contrapunteo de alternativas para responder a esa pregunta. Nos acompañan el día de hoy Mónica Guidelman Reyes, de la Universidad de Santander, su programa de antropología, miembro de la Red Colombiana de Patrimonio Funerario. También nos va a acompañar Laura Jaimes Alvarado, de Conciencia Aplicada, y va a ser las veces de moderadora, de una forma bien interesante en la segunda parte de la sesión en especial, Lorena Gómez, especialista en memorias colectivas, derechos humanos y resistencias por la Claxo. Recordarles antes de iniciar que ustedes pueden de forma sincrónica hacer presencia de este espacio, y si por alguna razón el anterior o los siguientes no los han podido conectar, o incluso este mismo si se ven diferido, recordarles que lo pueden hacer por medio de la página en Facebook de la maestría para que puedan hacer la secuencia. Asimismo, seguir el curso de las lecturas y de los contenidos que hemos dejado para que en las últimas sesiones especialmente tengamos ya como un panorama de lo que podría ser un pequeño ejercicio, más que de evaluación, más que de exigencia académica, es más como poner en diálogo estas inquietudes, estos contenidos, por medio de un pequeño registro con fin de certificación de su participación en este espacio. Recordarles también desde la maestría en patrimonio que hacemos una invitación a los interesados en el nuevo programa de especialización de gestión del patrimonio cultural, que se encuentran todavía abiertas la venta de pines hasta el día 22 y la inscripción de este interés en esta oferta hasta el día 26. Y cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan ustedes, pueden escribir al correo especialización.patrimonioc, la letra C, @uptc.edu.co. Bueno, Mónica, en mejores manos no puedo dejar el espacio. Siempre bienvenida. Un gusto escucharte. Y bueno, a todas y a todas, deleitémonos con lo que a continuación viene. Vale, vale, no, muchísimas gracias, Andrés Felipe, gracias por la oportunidad de compartir. Creo que una de las cosas que más nos apasiona y que bueno, que nos hizo encontrarnos también en el camino. Entonces, voy a permitirme compartir pantalla. Eh, Perfecto. Bien, bueno, un saludo para todos. Pues como decía el profesor Andrés Felipe, mi nombre es Mónica Guidelman. Aquí junto a la doctora Laura Jaimes, pues vamos a iniciar esta presentación muy en la línea de cómo fue la sesión 1, la intención con esta presentación es compartir una experiencia, compartir un camino, digamos, que hemos recorrido con Laurita, con Lorena Gómez también, quien se sumará en un momentito, eh, y que nos ha permitido también descubrir nuevas facetas para investigar, para encontrar temáticas, nuevos abordajes sobre la muerte, sobre la sociedad y sobre la cultura.
y pues tenemos la responsabilidad, el encargo de, a partir de la experiencia y a partir de los trabajos que hemos desarrollado y que esperamos compartir con ustedes hoy, poder responder a la pregunta cómo estudiar el patrimonio funerario, más que de una manera un poco como dogmática, es más compartir cómo nosotras hemos compartido, hemos estudiado el patrimonio y los aciertos y los desaciertos que de alguna manera hemos tenido en este recorrido. Entonces, Laurita, si quieres saludar, Dime. si quieres Buenas tardes. saludar. Buenas tardes a todos. Primero, pues agradecerle al programa de la UPTC por la invitación y también pues una honra estar aquí acompañada con Mónica, con quien ya venimos trabajando pues ya hace muchos años en estos temas y en el que hemos podido explorar diferentes formas de estudiar el patrimonio funerario. Entonces venimos a compartirle, digamos, parte de la gran mayoría de esas experiencias. Esperemos que les guste y que les ayude a pensar en otras formas de abordar la evidencia que está vinculada al patrimonio funerario. Perfecto. Entonces, bueno, nos damos entonces a la tarea. Pues bien, esta es, digamos, la pregunta que suscitó esta presentación y, digamos, también como nosotras hemos organizado esta experiencia que esperamos que les sea de utilidad y que tomen de ello lo que a bien puedan. Esto es por un trabajo que inició en el año 2010. Tengo que decir que en ese entonces yo me acerqué, yo soy de formación arqueóloga, entonces soy antropóloga, pero mi doctorado es en arqueología y entro un poco a Bucaramanga, llego a Santander y con unas preguntas más, cuestionamientos desde la arqueología, más metodológicos con respecto a la arqueología y me acerco al cementerio, a los cementerios contemporáneos históricos, con preguntas más arqueológicas, tengo que confesar. Pero allí realmente encontré un laboratorio y un escenario increíble donde un escenario lo suficientemente rico como para poder abordar estos fenómenos de una manera transdisciplinar. Y esto es una de las cosas que quisiéramos o que esperamos que esta presentación los anime a interpretar, a acercarse, a apreciar, a disfrutar el patrimonio funerario, obviamente desde las fuentes documentales, desde las... hay toda una literatura muy rica con respecto al abordaje de estos sitios, pero que también ojalá los podamos provocar para que intentemos unas maneras tal vez que han sido poco recorridas eh, pues en las investigaciones generalmente. Entonces, bien, el Cementerio Universal de Bucaramanga, pues era un sitio que para el año 2010, y esto nos habla un poquito de las motivaciones de la investigación. Antes de poder decir cómo, ¿no? Darle respuesta al cómo intervenir o cómo estudiar el patrimonio, antes del cómo o el cómo depende del qué es lo que nos motiva, cuál es nuestra pregunta de investigación, qué es lo que queremos, qué es lo que nos mueve a acercarnos a estos espacios. Y en este caso en particular, que fue, digamos, como tal vez nuestro primer laboratorio, es pues que este cementerio ya era un cementerio muerto, es decir, era un cementerio que no estaba en uso, era un cementerio que ya tenía una lápida porque ya había sido designado por la administración municipal para demolerse, ¿sí? Y allí pues había toda unos imaginarios y un contexto alrededor de este lugar, como que era un sitio que era llamado el cementerio de los perros o el cementerio de los suicidas, precisamente por los residentes que en él yacían. Entonces había una estigmatización social importante a la vez, pero que en sus inicios no fue así. Entonces, si bien de alguna manera reflejaba tal vez un pasado un poquito incómodo, precisamente por la manera como las personas se referían, incluso en la misma prensa, ya lo veremos más adelante, había un patrimonio cultural histórico importante. No obstante, el cementerio en sus inicios, el segundo cementerio universal del país, hay muy pocos cementerios universales en Colombia, era un lugar que fue
originalmente, digamos, tenía, digamos, personajes políticamente tal vez un poco diferentes al Estado, al momento hegemónico de la época, pero también personajes que fueron ilustres y que fueron muy importantes para el desarrollo de la ciudad. Entonces, urgía por sí pues una intervención a su patrimonio cultural e histórico. Y aquí ya entramos un poquito en materia y es que para nosotras todo cementerio es un patrimonio cultural histórico importante, más allá que sea declarado o no. Y este cementerio, pues que ya tenía, digamos, como una consigna, pues se volvió una tarea importante para el rescate, no solamente de ese legado, sino también su significación para el país, que es si este era un ejemplo de otro tipo de patrimonios funerarios en el país, evidentemente el no contar con una declaratoria institucionalizada, pues ayudó a, o digamos, no detuvo pues la suerte que luego va a tener allí. En este caso, dado que era un cementerio que iba a ser demolido, lo primero y digamos lo más importante para nosotros era su recuperación. Entonces, haciendo un poquito como de arqueología a la inversa y sin también saber cómo hacerlo, acá creo que tenemos que ser muy honestas. Era la primera vez que trabajábamos en estos espacios, pues nos dimos a la tarea de hacer un levantamiento topográfico con ayuda, ya que ya empezamos a pedir ayuda de expertos. Inicialmente lo hicimos y recuerdo también todos los desaciertos y las dificultades que enfrentábamos. Luego pudimos hacerlo con unos ingenieros y hicimos el levantamiento en su momento, en el año 2010, el levantamiento más detallado de la cultura material que existía en ese momento. Entonces se hizo un levantamiento topográfico, donde pues se levantó toda no solamente las estructuras arquitectónicas, sino todo lo que tuviera que ver con cultura material. Pero más allá de la materialidad, también nos dimos a la tarea de hacer un registro lo más pormenorizado posible por ejemplo, de la flora y fauna que vivía allí, de todas las boletas de inhumación que estuvieran allí. Nos dimos a la tarea de hacer un registro de entrevistas, de prensa, de alguna forma poder nutrir más allá de la materialidad, que sin duda es importante y es la línea base a partir de la cual vamos a desarrollar otro tipo de producción, y seguimos trabajando ya después de haber sido demolido, donde ya hay uno de los puentes atirantados más grandes del país, ya el cementerio no existe. Seguimos todavía honrando un poco su memoria y seguimos haciéndonos preguntas sobre este lugar. Entonces aquí, pues, para darle simplemente una pequeña ilustración de todas las metodologías que implementábamos, de poder sacarlo a escala, que complementaran cada una de las estructuras que está allí, tiene un registro fotográfico, tiene una codificación. Tenemos además el registro de todas las boletas de inhumación que digamos que la administración del cementerio tenía en ese momento, y también con ayuda de los biólogos, con ayuda también de otro tipo de profesionales, tuvimos también el sonido, el registro y la clasificación de la flora y fauna que estaba allí presente. Bueno, Laurita, si quieres, continúas con las producciones. A partir de la investigación y de todo el procesamiento de esta información, nosotros comenzamos con una serie de publicaciones y una serie también de reflexiones alrededor del patrimonio funerario. La primera que tuvimos fue esta, la necrópolis de los perros. Para las personas que están desde su celular pueden coger y escanear el código QR, por favor, para que puedan acompañar el texto o para leerlo después de la sesión, como lo prefieran. La idea central de este trabajo fue metaforizar la ciudad para reconstruir su historia con las voces de los muertos del Cementerio Universal. Particularmente en este artículo, lo que nosotros exploramos es esa idea de la necrópolis como un espejo de la propia ciudad, ¿no? Y cómo, así como la ciudad tiene ciudadanos y moradores, el cementerio también los tenía, así como en la ciudad hay clases, en el cementerio también hay clases sociales, y una serie de reflexiones alrededor
de esta cuestión. No nos vamos a centrar quizás como en esto por la pregunta que está central en la charla, pero creo que lo más importante, no sé cómo pasarla aquí, Moni, es hablar sobre las fuentes que nosotros estamos abordando a lo largo del trabajo. En cada uno de los artículos y a medida que nosotros explorábamos más profundamente el cementerio, cuando Moni dice, hicimos la captura de la parte material, de la cultura material, del archivo, consultamos prensa, parece que todo hubiera ocurrido pues al mismo tiempo, pero la verdad fueron diferentes fases. Entonces, una de las primeras fases, la verdad, fue la de urgencia, que fue la de la cultura material, pero otras fases se fueron dando después, y ustedes lo van a ir notando a medida que vamos avanzando en los artículos que publicamos alrededor de esto. ¿Qué fuentes usamos para este en particular? Usamos prensa, el archivo de las boletas de inhumación, libros de crónicas y libros de historia fueron súper importantes dentro de este trabajo, porque este trabajo explora más profundamente el tema del nacimiento del cementerio, un poco de esta pregunta del pasado incómodo, un poco de esta pregunta de qué es lo ilustre, qué no es lo ilustre, y cómo eso es una visión que está determinada por la historia. Y en el tema de las fuentes de la cultura material usamos las lápidas y los monumentos para ejemplificar algunas de las cuestiones que nosotros, ante las cuales intentamos reflexionar. También tuvimos fuentes vivas, entrevistas y encuestas. Aquí es muy importante otra cuestión. Nosotros, en esta fase, nosotros teníamos las entrevistas del sepulturero, de su familia, de las personas que estaban en directo contacto con el proceso del cementerio. Las entrevistas que nosotros fuimos haciendo alrededor del cementerio es como si se hubieran ido ampliando, ¿no? Primero estaban en un círculo muy pequeño y luego fueron extendiéndose a otras partes de la ciudad y a otras partes del propio barrio. Un elemento interesante y, digamos, diferencial de este primer artículo que tal vez retomamos hasta recientemente en otro capítulo que está para salir, es el tema de los mapas. ¿Por qué? Porque en particular, lo que nosotros teníamos es una ubicación que lo hacía privilegiado. En este no alcanza a ver, pero quien esté en el artículo podrá ver que la carrera novena, ella llega justamente casi a la entrada del cementerio, y por eso es que se escoge este lugar para hacer el viaducto que va a conectar esta parte de la ciudad con Real de Minas, descongestionando un poco el centro y, digamos, proveyendo una vía alternativa que realmente iba a conectar con una zona que además está con muchísimos colegios y que tiene una afluencia de tránsito en horas pico por cuenta de estas cuestiones. Entonces, nosotros consultamos varios mapas, unos que ya estaban dentro en los planos del municipio, consultamos unos mapas como más antiguos, también hicimos ese levantamiento topográfico. Entonces, los mapas que fuimos consultando a lo largo de esto nos ayudaron a crear, a configurar este mapa propio, y nos ayudaron también a entender algunos de los movimientos espaciales que vendrían a ser publicados en otros artículos. Puedes seguir con el siguiente. Sí, Laurita, yo solamente quisiera complementar acá, porque me parece que ya vamos dando línea sobre esos tips, digamos, metodológicos que hemos abordado, y es abordar el cementerio como algo holístico, como un espacio holístico y como un espacio que está interconectado. Más allá de nuestro interés particular, era más allá de entender la historia o la biografía de un personaje ilustre, nos interesaba
acercarnos a la sociedad. Y por eso era importante tener estas diferentes fuentes para poder triangular la información y poder ir reconstruyendo las diferentes capas que había en cada uno de esos, en las décadas, porque por las lápidas podíamos conocer cómo se enterraba en los 60, cómo se enterraba en los 80, qué tipo de materiales se empleaba. Ya me sé que me estoy adelantando, pero digamos allí había un punto central y era la representatividad del dato, porque generalmente los estudios de cementerios giran alrededor de personajes. Y si bien nosotros también, digamos, es una abordaje que nos parece interesante para responder algunas preguntas, estas motivaciones, y por eso hablamos que metodológicamente la motivación que acá teníamos era la identificación de la ciudad, de la necrópolis. Tal vez Moni ya nos está dando la introducción a este segundo artículo que publicamos, que es de losas sepulcrales como documentos históricos. Y en esto, pues lo que queríamos, la idea central de ese trabajo era ilustrar cómo la cultura material funeraria, por medio de un análisis detallado de las losas sepulcrales y las boletas de exhumación, podría ayudarnos a entender un poco la relación entre vivos y muertos en la Bucaramanga del siglo XX, y esto muy en el marco de dos escenarios que nosotros fuimos imaginando, no tanto imaginando, pero sí como delineando a partir de la primera fase de la investigación, cómo las personas se están situando frente a la muerte. Creo que aquí hay una cuestión muy interesante y que Moni ya tocó, es el tema de los datos que proveen las losas sepulcrales o las lápidas. Ellas tienen una riqueza de información muy importante que se puede aprovechar y que nos puede decir muchísimas cosas sobre la propia sociedad y pues sobre los deudos, porque nadie se entierra a sí mismo, somos enterrados por otros, y a diferencia de lo que nosotros trabajamos en el primero, en este nosotros hicimos un trabajo mucho más estadístico y también un trabajo de análisis de los epitafios. Si quiere, pues pasa a la siguiente. Y también acá yo diría que en esta suerte de trabajo muy transdisciplinar, también nos apoyamos en estudios epidemiológicos. Entonces, las boletas de inhumación nos daban algunas pistas también sobre las posibles causas de muerte que nos permitían luego poder hacer otro tipo de comparaciones con la cultura material. Creo que en este es muy interesante que nosotros abordamos de la cultura material, las lápidas y los monumentos, pero con otra perspectiva. Es decir, nosotros analizamos materiales. ¿Por qué materiales? Porque los materiales nos hablan de un recurso económico de los vivos, de los dolientes de esta persona, ¿no? También analizamos un tema iconográfico, buscando la iconografía religiosa, la iconografía secular. Nosotros también a partir de nosotros hicimos este análisis que les contaba de los epitafios, encontrando una serie de cuestiones, sobre todo cuando analizamos en un cementerio que es universal, que nace en un contexto de laicidad, de la procura por una laicidad. El origen del cementerio está ubicado más en función de la necesidad de las personas que eran no creyentes. Entonces, en ese escenario, lo que nosotros encontramos tanto en iconografía cuanto en epitafios es, digamos, casi que mayoritariamente religioso. Nosotros no encontramos un movimiento de secularidad, y creo que eso nos llevó a reflexionar sobre estos escenarios. Pero claro, es porque puede ser que la persona que yace ahí sí no fuera creyente, pero otra es la situación de su familia en una región del interior de Colombia que es bastante creyente y en el que hay también unos procesos alrededor del cementerio, contando con el hecho de que este no es el único cementerio que queda en esa misma calle o que quedaba en esa misma calle. Los otros dos cementerios sobreviven hasta el día de hoy. Pero eso hace que haya un movimiento comercial y de venta de lápidas que también
nos habla de variedad de materiales y que nos hizo también aproximarnos a, bueno, cuando nosotros encontramos mármol, obviamente un mármol es más caro que un sellamiento, pero en diferentes aplicaciones y en diferentes cosas nosotros pudimos aproximarnos un poco más a esta cuestión del tipo de lápida y de cómo se hacía y de cómo esto reflejaba una cuestión particularmente económica, ¿no? Eh, Otro aspecto en el tema de la iconografía religiosa es que no nos limitamos, por ejemplo, a decir si era religiosa o no religiosa, ¿no? En este trabajo particularmente nosotros hicimos un análisis mucho más detallado, hablando sobre el tipo de cruz que tenía, no era solamente si era una cruz, sino el tipo de cruz, las escenas que se mostraban, por ejemplo, algunas cosas que se ven en otros cementerios que ya han sido documentadas, que nosotros también vimos en la cultura material que no estaba estandarizada, eso también es una cuestión muy particular. Y es que buena parte de la cultura material que nosotros encontramos tenía simplemente una cruz, estaba muy estandarizada, pero las variaciones que nosotros encontramos también, por ejemplo, estaba más recurrente la figura de la Virgen, que son figuras de paso que son más benevolentes que lo que son las figuras masculinas. Nosotros analizamos todas esas cuestiones y aquí lo particular, digamos, centrándonos en esta pregunta de cómo estudiar el patrimonio funerario, es no que nosotros hicimos un análisis general muy en torno a esta cuestión de la representatividad. Es decir, si nosotros nos hubiéramos centrado, por ejemplo, únicamente en las tumbas de los grandes, de los habitantes ilustres, no podríamos haber llegado a las conclusiones que nosotros llegamos, ni sobre el potencial que tienen las lápidas para dar información, ni sobre ni sobre el rostro completo que tenía el cementerio, ¿no? Que tenía tumbas de mármol, monumentos preciosos, pero también una gran mayoría de tumbas estandarizadas, una gran mayoría de iconografía religiosa, lo que no necesariamente acontecía con los personajes ilustres, que tenían otro tipo de iconografía y unas cuestiones más seculares. Entonces aquí nosotros nos aprofundamos, fue en esa fuente que es la lápida y en esos, digamos, y en esa información que paralelamente con ella se va construyendo. Yo aquí quisiera complementar, y es que precisamente ese análisis que nuevamente se hizo de una manera representativa, porque en nuestro objetivo acá y nuestra motivación era estudiar la sociedad, ver cómo estaba funcionando y esto, cómo cambiaba a través del tiempo. El hecho de haber recogido las fuentes históricas y las boletas de inhumación nos permitía, por ejemplo, acercarnos a una temática que de pronto en el artículo número 1 no lo teníamos muy claro y es, bueno, la causa de muerte, las condiciones de muerte tienen una afectación en cómo se recrea la escena funeraria. ¿Qué pasa con, por ejemplo, con los niños? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con, por ejemplo, la gente que es migrante? ¿O qué pasa con las personas que tienen unas posibilidades económicas diferentes? Y allí nuestros intereses empiezan a encontrar más inquietudes, más dudas que realmente que certezas, es que empezamos a explorar otras maneras, a preguntarle al mismo registro y al mismo cementerio otro tipo de preguntas. Estás muteada, Laurita. Una cuestión importante que pasó en este proceso y es que nosotros partimos de unas reflexiones que eran primero históricas y más locales, después a partir de una reflexión sobre el potencial que tienen las lápidas y creo que particularmente en este trabajo que fue el siguiente, de nuevo ahí está el código QR para quienes lo quieran consultar, ya nosotros pasamos a partir de este estudio de caso a estudiar unos conceptos y los propios procesos que influyen en la valoración histórica del patrimonio cultural colombiano. Esta es una cuestión que hemos continuado trabajando a través de la comparación, no solamente con otros cementerios locales, sino con otros cementerios pues nacionales. Y la idea era pues
a partir de este caso, reflexionar sobre los procesos sociales que influyen en la valoración histórica de los cementerios. Y aquí nosotros usamos unas fuentes un poco diferentes. Si quieres, puedes pasarla. Claro, dale. Listo. ¿Cuál es la diferencia, digamos, como con las fuentes que usamos antes? En esto tenemos una fuente diferente, que fueron las entrevistas, ya no a la gente del interior del cementerio, sino a las personas que estaban cerca, en el propio barrio, y también la encuesta. Nosotros hicimos una encuesta sobre por qué los difuntos eran enterrados en el cementerio universal. Entonces, esta era una encuesta muy simple, pero la rotamos y digamos que nosotros tuvimos también una aproximación diferente. Entonces, por un lado, en el inicio nos centramos mucho en fuentes históricas y en fuentes de prensa, y luego en este artículo en particular nosotros colocamos en un paralelo prensa, en un paralelo las fuentes históricas que teníamos y que ya habíamos abordado en el primer artículo, y la representación social a través de estas entrevistas y de la encuesta y digamos de los procesos que nosotros estábamos estudiando. Una cuestión adicional que aparece, digamos, que nosotros habíamos registrado previamente, pero que tuvimos la oportunidad de discutir en este artículo y que fue una evidencia funeraria, pues, digamos, inédita en referencia a los dos anteriores, es el tema de los ajuares funerarios. Aquí nosotros pudimos mostrar un poco esta cuestión de los ajuares funerarios en algunas de las tumbas y cómo, a pesar de que no discutir esa idea de, bueno, no existe esta declaratoria, no existen estas, digamos, estas cuestiones oficiales que declaran el patrimonio como un patrimonio rescatable o que declararían alguna de las tumbas como bien de interés cultural, por ejemplo. Pero particularmente sí existían algunas evidencias y algunas cuestiones que también eran físicas que hacían de este cementerio algo particular. Entonces aquí, si ustedes ven, nosotros nos ampliamos un poco más ya a discutir en los procesos de valoración y a partir de este caso a explorar la representación social y su influencia sobre el propio patrimonio funerario. Es decir, ya no solamente cómo el cementerio es espejo de la sociedad, sino cómo en realidad estos espejos se influyen el uno al otro y acaban por tener unas relaciones un poco diferenciadas de acuerdo a factores. En este discutimos nosotros uno de los posibles, que es la estigmatización, pero existen con seguridad muchos otros. Si quieres, vamos al siguiente. Vale. Entonces, bueno, aquí, como se darán cuenta, pues bueno, el Cementerio Universal de Bucaramanga, acá estoy viendo un poquito los comentarios, sí, el cementerio ya está demolido. En este momento, pues creo que acá debimos haber hecho una pequeña cortesía para los colegas que no son, o la audiencia que no es colombiana. Bucaramanga es la capital del departamento de Santander, en el nororiente colombiano. Y digamos, en esta primera fase, era uno de los primeros cementerios de la ciudad. Se fundó en 1910, duró 100 años, fue demolido en el año 2010, que fue cuando nosotros hicimos esa intervención de rescate. Y bueno, y después hemos venido recogiendo prensa y demás, y aquí precisamente ustedes se dan cuenta que ya han pasado prácticamente 9 años cuando tuvimos la suerte de ser ganadores de 2 becas de jóvenes investigadores financiados por el Ministerio de Ciencia, donde precisamente una de las estudiantes joven investigadora es nuestra moderadora Lorena Gómez. Entonces aquí ya con toda la escuela que habíamos tenido en el Cementerio Universal de la ciudad de Bucaramanga, pues bueno, ya teníamos unos instrumentos metodológicos que nos permitían no solamente capturar información, sino procesarla, empezar a encontrar otras fuentes, otros rincones donde pudiéramos encontrar datos que nos permitieran dar respuesta a preguntas que fueron cambiando. Entonces ya para este momento
momento seguíamos con la idea, bueno, ¿qué pasa con los cementerios? Con las mismas preguntas que teníamos de los cementerios universales, pero era para nosotros importante decir, bueno, ahora qué pasa, tenemos una historia similar para el Jardín Cementerio Universal que está ubicado en la ciudad de Medellín, Antioquia. Este cementerio también considerado o denominado como universal, tenía un proceso similar, por ejemplo, los procesos de estigmatización que habíamos encontrado en Bucaramanga. ¿Qué pasaba allí? Y bueno, fuimos con Paola Quintero, que fuera la otra joven investigadora que estaba en ese momento en Medellín, utilizando abordajes totalmente diferentes. Entonces, por un lado, en esta de ausencias que se nombran, esa es una fotografía del Jardín Cementerio Universal. Ese cementerio es un cementerio pues que está vivo, es un cementerio importante para la época de los 80s y de la violencia de la ciudad de Medellín, que bueno, ustedes sabrán, fue un momento de violencia, tal vez una de las ciudades más violentas en su momento, en la década de los 80s, y que digamos refleja una parte de esa historia de Colombia. Encontramos que hay un monumento, un mausoleo precisamente para las personas que no han sido identificadas, las personas sin nombre, con procesos, por ejemplo, que están asociados a desaparición forzada, y teníamos la posibilidad que no encontrábamos, que no habíamos podido contar en el Cementerio Universal de Bucaramanga, que era un cementerio, pues como lo dijimos desde el inicio, no era vivo, no había personas, no había, digamos, esta circulación. Pues aquí utilizamos un abordaje totalmente diferente. Entonces aquí hicimos un ejercicio etnográfico donde buscábamos identificar cómo se hace esa relación en el cementerio, qué es lo que pasa en un cementerio que además está ligado a la violencia, qué pasa, cómo se da esa conmemoración, y empezamos a acercarnos a algo que no habíamos abordado antes, y era el fenómeno de la desaparición forzada. ¿Qué pasaba? ¿Cómo se daba el proceso de relación cuando no hay un cuerpo, qué tipo de relación se da? Y esto lo vamos a ver en el siguiente proyecto. Eso en el caso de Medellín. Entonces, con un enfoque mucho más, digamos, etnográfico, mucho más antropológico, mientras que para el caso de la joven investigadora de Lorena, que seguía trabajando en el cementerio de Bucaramanga, en este caso, siendo que Bucaramanga para ciertas décadas tiene una altísima tasa de nosología por muerte violenta, especialmente autoinfligida, nos fuimos a la prensa. Entonces, con un abordaje más documental, más histórico, más de archivística, empezamos a ver, bueno, qué pasaba en las décadas donde sabíamos por el registro que teníamos en el cementerio. Me gustaría que Lorena más adelante, pues porque realmente es el trabajo más de ella, nos ilustre un poquito más qué pasaba en prensa, quiénes estaban muriendo, cuál era el imaginario social que existía ante eso que estábamos encontrando o esos imaginarios que el cementerio nos daba, y cómo eso se estaba retratando a nivel social y en este caso a nivel masivo. Entonces acá en este caso empleamos metodologías cualitativas más de análisis de contenido, entonces ver cómo se organizaba la noticia, cómo estaban los titulados, cuáles eran esas palabras, cómo eran las fotografías, cómo se retrataba la muerte, pero ya era en una fuente diferente, pero que nos permitía poder hacer seguir ampliando nuestro imaginario de lo que habíamos estudiado en los primeros años de 1910, del 2010 al 2015. Aquí nos movimos y empezamos a movernos a Antioquia. Este es la publicación de este proceso. Entonces son las manifestaciones de duelo en Antioquia. Nuevamente los invito a que por favor revisen el código QR, y el otro texto que se hizo sobre la prensa está en proceso de evaluación, entonces no lo podemos incluir aún acá, pero pues bueno, para que lo tengan presente, y si les interesa cómo se representa la muerte violencia en prensa, pues yo pienso que en unos meses pueden consultarlo. Bien, ya después de Medellín realmente fue un excelente
yo pienso que momento para irnos moviendo a la historia de los que ya no estaban, acercarnos a problemáticas tal vez que son políticamente mucho más difíciles, pero que también son emocionalmente, y acá lo hago más como investigadora o como investigadoras un poco más delicadas, y era decir, bueno, esto que hemos aprendido ya casi en una década, ¿qué aplicación puede tener para resolver cuestiones, digamos, importantes para la historia del país? Y allí tuvimos la suerte de ser ganadores de la financiación del Ministerio de Ciencia y el Centro de Memoria Histórico en un proyecto que ya se va a centrar en Antioquia, el Jardín Cementerio Universal, las Américas, que están ubicados en la ciudad de Medellín, y en Antioquia, en otros municipios que es San José de Nuz y Puerto Berrío. Laurita, si quieres, toma desde aquí. Solamente antes de empezar con esta, digamos, porque este tema cambia un poco en relación a esa transición que nosotros hicimos de uno universal a otro, viendo algunos de los comentarios que ustedes están haciendo sobre el tema de la simbología, sobre el tema de los obeliscos, el tema de la simbología masónica, y digamos de estos orígenes. Estos trabajos discuten, digamos, con mayor amplitud estos temas tanto simbólicos cuanto del origen y la vinculación del cementerio universal con la masonería. Creo que una cuestión interesante para cerrar y como para instigar a nuestro público a que se interese un poco más por los cementerios universales es que esta cuestión del cementerio universal traía esa idea de la universalidad que es muy abordada en la masonería. La universalidad como de mientras que cuando los cementerios son controlados por la Iglesia Católica, se llaman de campos santos, ¿no? La idea de que este suelo es santo, y es santo porque está generalmente alrededor de una iglesia, etc. Los cementerios universales vienen de un movimiento, digamos, contrario a esa cuestión, y es que este es un lugar para todos, de un movimiento de laicidad, y particularmente como vienen de este lugar, y cuando nos aproximamos a Medellín, pues el origen es el mismo, y aquí veo algunas personas de Barranquilla. Nosotros también hemos estado muy interesados en abordar el cementerio universal de Barranquilla, que de hecho es el primero del país, es donde surge también, porque Barranquilla es una de las primeras ciudades en recibir una pluralidad religiosa de forma, digamos, un poco mayor a lo que acontece en Bucaramanga, por ejemplo. Pero solo para cerrarles que nosotros seguíamos con esta cuestión del cementerio universal, pero cuando llegamos a Medellín y cuando hicimos este salto, que ya veníamos de unas cuestiones muy asociadas con la exclusión, muy asociadas también con los CNNs, porque lo que nosotros vimos es que en el Universal de Bucaramanga también muchas personas lo asociaban con el enterramiento de NNs por prestar un servicio social municipal en la ciudad. Y venimos a un cementerio universal con otras características, y a partir de ese primer proyecto en el que estuvo Mónica, que fue Ni Ángeles ni Perros, saltamos a este otro proyecto que la verdad lo que nos hizo fue intentar juntarnos con otras personas, con el grupo del Externado de Derecho, Arte y Cultura, que ya venían trabajando algunas cuestiones distintas. Ellos trabajaban especialmente la idea de convertir a través del arte, y no estoy hablando solamente del arte, del high art, ¿no? del arte culto, sino también del arte popular, y a través de eso desarrollaban un concepto que particularmente lo desarrolla la profesora Yolanda, que era el de emancipación estética. Es decir, que con este arte producido por grandes artistas, por víctimas o por personas comunes, se podrían traducir
la sentencia judicial, en los documentos jurídicos, y que iba a ser mucho más pedagógico y más interesante que hacerlo simplemente si uno, por ejemplo, que hacerlo si yo les contara o les hiciera un resumen técnico de una sentencia, que eso iba a generar mayor empatía, generar una mayor legitimidad, sobre todo en el caso de las justicias transicionales. Puedes seguir, Moni. Nos juntamos entonces un equipo interdisciplinar con Lorena, con Liliana Mendoza, con Sara del Mar y con Amanda. Todas teníamos profesiones muy diferentes. Sara conservadora, Lorena es historiadora, Amanda es administradora de empresas, Liliana es abogada, Yolanda es abogada, pero también es restauradora. Entonces, en este grupo... Y tú eres soy psicóloga, neurocientífica, creo que sí, antropóloga, arqueóloga. Mónica, arqueóloga. Digamos, fue un ejercicio muy interesante y un esfuerzo muy interesante que hicimos todos para estudiar este fenómeno, y sobre todo porque aquí no se trata únicamente de estudiar, sino de construir productos que fueran viables en ese proceso de contar las sentencias, pero no en cualquier delito, ¿no? Porque una sentencia judicial puede ser de lo que sea. Nosotros nos centramos en un delito que está muy vinculado con la muerte y con los procesos que ya veníamos estudiando y que ustedes ven que hemos hablado de toda esta cuestión del patrimonio, y es con lo que pasa en el caso de la desaparición forzada. Cuando Mónica habló en el cementerio universal de Medellín, pues existe uno de los pocos monumentos de duelo simbólico para las personas que han pasado por desaparición. Entonces ya veníamos tocando el tema, como dicen aquí en Colombia, por los laditos, pero es a partir de este proyecto que decidimos hacerlo de una forma muchísimo más profunda. Puede ser. ¿Qué nosotros estudiamos y qué fue diferente, digamos, de lo que veníamos haciendo? Nosotros hicimos, ya con la experiencia que teníamos, que habíamos desarrollado en Universal, que también se han trabajado otras cosas en otros cementerios, digamos que por términos de tiempo y todo, pues abordamos como los trabajos en los que tenemos una mayor amplitud, pero también se hizo en Barichara, para la persona que estaba preguntando un poco sobre el tema de los cementerios rurales. Lo hicimos en Barichara. Nuestro sueño también ha sido ir un poco más a estos pequeños cementerios rurales. La cuestión es que la logística que se necesita para tener el tipo de estudio que a nosotros nos gusta, que es tener una gran cantidad de datos, poder hacer reflexiones de la sociedad, pues requiere una logística importante. Pero nosotros hicimos el registro de la cultura material que ya sabíamos, que ya vamos a hacer en Barichara, en otros cementerios dentro de la propia ciudad de Bucaramanga. Pero aquí abordamos otras cuestiones. Ya habíamos abordado en estos cementerios algunas prácticas culturales, por ejemplo, las prácticas de ir a poner flores, el tocado de la tumba, cuestiones posturales, oraciones, misas, etcétera. Eso ya había, digamos, ya había un registro, una observación de eso en Bucaramanga, pero aquí nosotros nos adentramos en otras prácticas culturales que eran las desarrolladas por las víctimas en estos procesos de conmemoración, de recordación, porque a diferencia de lo que sucede cuando una persona tiene un familiar que ha fallecido y él lo entierra, cuando la persona quiere hacer el momento de su conmemoración, por el cumpleaños, por el Día de los Muertos, si es una madre, por el Día de la Madre, tiene un lugar hacia dónde ir y a dónde elaborar ese ejercicio de conmemoración, y además de toda la cuestión del duelo. Pero en los casos en los que no existe este lugar, que está ubicado en un cementerio, pues nosotros fuimos a registrar las prácticas que habían detrás de estas personas que no tenían un lugar. También un inventario importante de obras. Nosotros hicimos una gran pedagogía buscando obras en repositorios, en cementerios, pero también con las organizaciones, con la gente, haciendo convocatorias, mandando cadenas de WhatsApp. Tiene usted una obra relativa a la desaparición aquí en Antioquia. Fue un ejercicio muy interesante y paralelamente se hicieron las cartografías.
Las cartografías estuvieron a cargo sobre todo del equipo del externado, basadas especialmente o exclusivamente en lo que las sentencias decían. Entonces, ¿qué decían las sentencias alrededor de los lugares de desaparición forzada? Entonces, por ejemplo, estas personas fueron colocadas en un afluente en el río Magdalena, fueron enterradas de forma clandestina en el cementerio de San José del Nus. Se cree que fueron bajados del bus en San José del Nus, fueron llevados a Cristales y fueron muertos en la hacienda tal. Entonces, estas cartografías nos fueron dando como una especie de mapas también del delito, un poco de ese modus operandi, porque el cuerpo, que en la mayoría de los casos continuaba ausente, transitó por muchos lugares por la propia forma del delito. Entonces las cartografías, digamos, nuestro interés, pues por parte del grupo que estábamos en esta cuestión del patrimonio funerario y la muerte, es, bueno, ¿dónde están? ¿A dónde van a parar estas personas como que han sufrido este delito? ¿Dónde están sus restos? Y si alrededor de eso pues encontramos alguna evidencia particular. Curiosamente, pues muchos de los sitios a donde van son a los cementerios, a los propios cementerios, ellos acaban llegando a los propios cementerios en forma de entierros clandestinos o en otras cuestiones. Entonces, a partir de ese estudio elegimos los lugares con mayor frecuencia. Algunos de ellos no pudimos acceder por cuestiones de seguridad, como es el caso de la Escombrera y la Arenera en Medellín. Yo creería que una de las cuestiones que fue más interesante de trabajar con cartografías hechas y todo es que mientras que los mapas que habíamos trabajado previamente eran muy locales, la cartografía elaborada de las sentencias y con esta cuestión del delito y los bloques ya tenía otras dimensiones. Ustedes ven aquí el mapa de Antioquia y cómo estos punticos, que son los lugares en donde han sucedido cuestiones relacionadas con el delito, se amplía muchísimo. Entonces creo que esto fue un ejercicio bastante interesante. Si quiere darle la otra, Moni, por favor. ¿Y qué tuvimos de resultados de este trabajo como tan arduo y tan interesante, digamos, con nuevas evidencias? En primer lugar, un producto multimedia que les recomiendo muchísimo. Accedan a través del código QR, exploren esta página. Este producto, si no lo consiguen o si después se les olvida, es simplemente colocar Memorias de Ausencia, que es el nombre del proyecto. Memorias de Ausencia Externado, UDES, y va a salir esta página. Es un producto que quería proveer una experiencia digital del proceso de emancipación estética de esas dos sentencias judiciales de justicia y paz. Es decir, nosotros cogimos este contexto, intentamos contar lo que pasa en la desaparición forzada por medio de toda esta evidencia que recogimos. Cultura material funeraria, obras de arte, prácticas culturales, y todo eso lo plasmamos en este producto multimedia. Si quieres puedes seguir, Moni. ¿Y en qué parte especialmente está plasmada y por qué hablamos de una experiencia digital? Cuando ustedes entran, pueden darle clic en la parte superior derecha ahí donde dice obras y ustedes entran a una página como la que les estoy mostrando aquí. Son obras que nosotros recuperamos de este ejercicio de investigación, hicimos una curaduría, pero claro, para formar esta experiencia nosotros tuvimos que trabajar con múltiples fuentes. Entonces, aquí, ¿qué fuentes adicionales nosotros usamos para crear esta experiencia? Esta experiencia es, tomamos del análisis de las sentencias segmentos que eran relevantes o repetitivos o representativos e intentamos contarlos a partir de un texto que unía entrevista, literatura científica y la experiencia, pero además las obras permanentes o efímeras
Y es una experiencia digital, ¿por qué? Porque cuando ustedes entran parece que fuera únicamente pues la foto, pero cuando entran a cada obra, ustedes van a ver que hay obras que tienen, la mayoría tienen más de una foto, hay obras que tienen audio, eh, un audio que puede ser de las entrevistas, un audio que puede ser de una canción que se une con una obra que no necesariamente es de la canción, pero que cuentan de lo mismo. Entonces, cuando la obra es una obra literaria, por ejemplo, un poema, nosotros tenemos fotos de la madre que lo compuso, su voz diciendo su propio poema. Entonces, es una experiencia que trabaja con estas nuevas fuentes que serían tanto las sentencias, eh, cuanto las obras y la literatura científica, de una revisión muy importante que nosotros realizamos en este trabajo sobre desaparición forzada. Eh, Además, muchas de estas obras, solo déjame cerrar esta idea, Moni, te cedo la palabra. Muchas de estas obras o mucho del registro de las prácticas, nosotros no pudimos observarlo, pero lo tomamos de los archivos de las organizaciones y de archivos personales de los líderes. Entonces, esta es una fuente que yo la catalogué de histórica, pero que es muy importante también a la hora de recuperar memorias en el tema de desaparición forzada y de violencia. Muchas veces los archivos, digamos, oficiales no tienen el registro necesariamente de las prácticas o de algunas cuestiones muy particulares que eran de nuestro interés. Ahora sí, Mari. no, una cosita chiquitica que creo que me gustaría acá resaltar a partir de lo que dices, y es la intención, yo nuevamente con la motivación y por qué las cosas se presentan así, o por qué se usan estas fuentes, o se presenta, digamos, el resultado de esta manera, y es que nuestro interés acá era que esto se volviera un sitio agradable, era, digamos, agradable, digamos, fácil de consultar, me refiero a eso, asequible, más bien es la palabra, que permitiera poder generar una educación con relación al crimen de la desaparición forzada. Porque una situación que era que es importante es que las sentencias tienen un lenguaje, una extensión y un tecnicismo muy difícil, o sea, para personas que digamos que no son versadas en esos temas, no es un tema fácil. Y una de las motivaciones nuestras aquí era poder informar, poder comunicar de una manera que cualquier persona pudiera hacerlo a través de la estética, a través de, pero también, ya que vamos a salir un poquito de protocolos, a través del mismo hecho de ser humanos, todos hemos perdido a alguien, hay un proceso de duelo allí, los que somos mamás y escuchamos cuando hay mamás que siguen buscando, esto va más allá de si, digamos, de abordajes disciplinares, y va incluso creo que más allá del mismo proceso o de la misma historia que tiene Colombia. La desaparición forzada es una temática que es transversal en el mundo. En este momento hay más de 70 millones de personas que están en los últimos registros que están siendo desaparecidas o que son desaparecidas. Entonces, este recurso buscaba eso, era una forma de un canal de comunicación que buscaba educar o informar, no educar, informar, pero de una manera sensible y de una manera que cualquiera de nosotros pudiera vincularse. Y para las personas que de pronto no conocían o no tenían alguna idea, poder generar también una empatía hacia las personas que han sufrido ese crimen o que tienen esa suerte o que están en riesgo de tener esa suerte. Laurita, ya hay una persona que me parece que quiere que ampliar sobre el concepto de emancipación estética, que me parece que es importante, Sí. y también el tiempo, ya llevamos una hora, entonces, pero creo que es central explicarlo en este momento. Me parece que Mónica ha resumido pues parte de este concepto, que es traducir a un lenguaje que sea sensible. ¿Esto qué quiere decir? Volver las cosas arte, pero no necesariamente arte culto o el arte, nosotros recopilamos arte hecho por artistas famosos, Erika Dietes, Juan Manuel Chavarría, pero también el arte, que incluso ahí se ve, por ejemplo, el arte que es
el proceso de los escogidos que pasa en el cementerio de Puerto Berrío, la Dolorosa de Puerto Berrío. En ese cementerio, por ejemplo, las personas tienen esta práctica de escoger, tenían esta práctica de escoger los muertos desaparecidos, los NNs del río, y los escogían para pedir favores. Este es un tema bastante amplio que lamentablemente solamente este caso de Puerto Berrío daría para una charla en sí misma sobre unas particularidades de los diferentes cementerios. Este es un cementerio de un carácter, a pesar de que queda dentro de un municipio, es un municipio pequeño y es en un entorno bastante rural. Entonces la emancipación estética es básicamente eso, es traducir de un lenguaje técnico a un lenguaje estético, artístico, y que eso lo puede hacer no solamente el artista cuando lo hace el artista se llama litigio artístico, y cuando lo hacen las víctimas, cuando lo hacemos nosotros, cuando lo hace la sociedad civil, se llama litigio estético. ¿Por qué? Porque es como una forma de presentar ante la sociedad un tema que nosotros, un tema que no es accesible y volverlo arte. Y el arte nos toca a todos, es un lenguaje universal. En esta página, y aquí les tenemos este otro trabajo, nosotros hicimos la publicación de este catálogo, y la idea central del catálogo era un poco explicar el proceso de curaduría de la experiencia digital de emancipación estética realizada. Entonces, para los que no les quede muy claro cómo se hizo, por qué se divide, cómo se divide, cuál fue el proceso, los invito a ver este catálogo. En el QR pueden acceder, si no en la página, en la parte donde dice proyecto al final, ahí pueden acceder. Disculpen, me voy. Una cuestión muy, muy importante en este tema del catálogo es que nosotros tuvimos que priorizar cierto tipo de obras. Si quieres la siguiente, Moni. ¿Qué tipo de obras? Nosotros aquí volvimos a utilizar, pues, digamos, todo este trabajo utilizó de forma transversal las mismas fuentes, pero lo que nosotros tuvimos aquí fue que tuvimos que priorizar las obras visuales, es decir, las obras que eran factibles de ser mostradas en el formato de un catálogo. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, las canciones es difícil, porque tú puedes poner un video de la canción Ausentes, por ejemplo, que es un rap hecho en la Comuna 13. Tú pones Ausente, puedes poner el video, el link y la letra, pero eso no hace necesariamente que accedas, como cuando se pone dentro de la experiencia digital, no hace que tú accedas a esa obra, digamos, de una forma más completa. Entonces aquí nosotros privilegiamos las obras visuales. Otra cuestión es que explicamos por qué dividimos la curaduría en 4 espacios, y explicamos de una forma más, digamos, más profunda la investigación y la curaduría que se hizo sobre el proceso, que creo que para las personas que están preguntando acá cómo lo hicimos y tal, es un insumo muy interesante. Si quieres puedes ir al siguiente, Moni. Otro proceso que nosotros hicimos, y esto me parece súper chévere que nosotros lo hayamos podido hacer, fue el de la cartilla que realizamos. ¿Cómo hicimos esta cartilla? Nosotros estuvimos acompañando, entrevistando artistas, entrevistando comunidades, entrevistando asociaciones de víctimas, líderes, hicimos trabajo colectivo, trabajo individual, y la idea era proveer una experiencia digital del proceso de emancipación estética. En este particularmente, en la cartilla, nosotros lo que hacemos es como una especie de memoria de qué, de cómo se hace el proceso de emancipación, de cómo crear arte. Puedes pasar la siguiente, por favor. Y lo que tuvimos fue una cartilla y un material visual para que las personas
a través en el que le contamos cómo lo hicimos nosotros y qué pasos tiene que tener un taller de co-creación para que hagamos arte a partir de las sentencias judiciales en el tema de desaparición forzada. Eso fue básicamente, nosotros utilizamos unos elementos que aprendimos a través de todo el proceso y los depositamos en esta cartilla. Puede ser utilizada de forma independiente, es un insumo para todas las personas que hagan talleres de creación o que hayan talleres alrededor de estos temas de desaparición. Es una cuestión muy, muy, muy interesante. Sí, yo quisiera ya, porque creo que ya debemos ir cerrando, pero digamos, era importante hacer un pequeño viaje por los diferentes, digamos, como resultados de este proyecto, porque este proyecto fue pensado, como lo decíamos antes, de que pudiera ser una herramienta para cualquiera que quiera, que desee acercarse al patrimonio funerario buscando precisamente este tipo de preguntas. Entonces, pueden entrar, es un recurso abierto, es para el uso y el abuso, por favor, es también nuestro piloto de este ejercicio que por supuesto puede ser mejorado, pero bueno, no, era importante que existieran estas herramientas porque no las habíamos encontrado en otros lugares que nos creíamos que son de utilidad. Entonces, por favor, los invitamos a consultar la página y pues usar todos los recursos que allí están. Acá les mostramos algunos y el resultado, digamos, un poco más académico de este ejercicio se publicó también en un libro con el mismo nombre, Memorias de ausencias. Bueno, estas son algunas de las obras que se realizaron con las comunidades de víctimas en Puerto Berrío. Esto fue precisamente un taller de co-creación. Era importante para nosotros, precisamente en este concepto de emancipación estética, poder dejar estas creaciones también allí plasmadas. También se hizo un taller de co-creación donde con unas organizaciones de víctimas se diseñó esta obra que dio pie a este dispositivo. Si quieres, Laurita, hagamos el viaje rápido por el dispositivo para pasar a las conclusiones y ya dar paso a las preguntas. Bueno, pues a partir de toda esta investigación y de las prácticas culturales que nosotros investigamos, la idea era realizar un dispositivo de diseño que promoviera la creación y elaboración del duelo en torno a la desaparición forzada. De ahí surgió este dispositivo de diseño que está inspirado un poco en la idea de altar, pero también en la idea del centro de mandala. Entonces, tiene estos elementos muy asociados a lo que nosotros encontramos, que son los elementos de aire, los elementos de fuego. También la tierra tiene esta cajita por dentro que da esta sensación como de subterráneo. Entonces ha sido fue un elemento muy interesante. Si quiere pasar a la siguiente, Moni. ¿Cuáles eran como estas cuestiones principales? El dispositivo es, en primer lugar, un altar con un contenedor. Dentro está la cajita con todo este material de la cartilla, elementos activadores, es esta cuestión de los 4 elementos y está un material totalmente crudo porque lo que se quiere es que las personas intervengan en el dispositivo, lo pinten, lo rayen, lo cambien y obviamente culturalmente adaptado a las prácticas que nosotros vimos. Esto fue entregado a varias organizaciones de víctimas. Puede ser la siguiente. Yo creería que para cerrar este tema del dispositivo me parece muy importante que las personas que se aproximen a este tipo de dispositivos o que se animen a crear a partir de la cartilla que nosotros propusimos, se puedan dar como la libertad de pensar esto no solamente en función de las sentencias, sino también en función, pues, de otros temas, en función de la desaparición forzada y de la empatía con las personas que han sufrido eso. Hemos emprendido otros procesos alrededor de este dispositivo que esperamos sean fructíferos en el futuro.
Listo. Y ya para terminar, pues bueno, esperamos que este viaje por las diferentes intervenciones o abordajes en cementerios, pues haya precisamente animado, provocado a que la audiencia y las personas que luego vean este video en otro momento, pues se arriesguen también a hacer otro tipo de intervenciones. Acá hay algunas preguntas que creo que en las conclusiones se pueden responder, espero, y es como tres eh, puntos que para nosotros son importantes, y es que los cementerios son espacios increíbles, son portales, son laboratorios sociales donde se pueden estudiar múltiples facetas de la sociedad, de las personas, no solamente desde la materialidad, sino también desde cuestiones un poco más intangibles. Tenemos logísticamente, ya que esto es importante porque esto es un aspecto muy importante en metodología, uno cómo baja, ¿no?, las ideas a la práctica, cómo se logra hacer un proceso de intervención que sea juicioso, que sea respetuoso, ya que hay algo que creo que el equipo siempre nos preocupamos eh, por tener muy presente, es que aunque podamos usar diferentes abordajes transdisciplinares, como ustedes los han visto, de pronto arriesgarnos a hacer nuevas metodologías, nuevos instrumentos, en lo que siempre debe primar es hay que ser impecable con el cuidado hacia los dolientes y con los cuidados hacia los que ya no están. Entonces, todo con respeto y siempre delineado por el respeto y el cuidado hacia las memorias de estas personas. Pero los cementerios son lugares increíbles, logísticamente muy fáciles de poder intervenir, ¿sí? Porque es un espacio que está circunscrito, pero que está rico de datos y con un mosaico muy importante. Entonces también para los futuros estudiantes de la maestría y de la especialización, pues invitarlos y ojalá los hayamos entusiasmado para acercarse a estos espacios. Otra cuestión que hablaban sobre los abordajes, eh, si bien hay, digamos, una rica literatura sobre diferentes protocolos y metodologías, lo que nosotros hemos aprendido en este diferente viaje, donde creo pues que ha habido diferentes intereses, es tener muy presente qué es lo que se busca, qué es lo que se desea conocer. Una vez uno conoce el destino a donde quiere llegar, es mucho más fácil poder escoger el vehículo a través del cual vas a llegar allá, y no hay una única respuesta. Lo que nosotros hemos compartido acá fue las maneras como lo hicimos, pudieron haber sido las más acertadas o no, pero fueron las rutas que en ese momento, en el panorama que teníamos ya, el destino al que queríamos llegar, pues las escogimos. Entonces, que siempre las preguntas sean las que guíen sus abordajes bajo el respeto y el cuidado, pues que estos espacios tienen precisamente por la temática de estudio. Y habiendo dicho eso, y también una de las cosas que eso lo hemos aprendido especialmente, o sea, lo aprendimos desde los primeros años, y es la manera como nosotros, el equipo de trabajo, se acerca a estos lugares, es saber que el registro que esté allí es un registro que no es completo. Sí, que es un registro además, o es una información que es muy delicada y que es muy sensible, precisamente porque ahí están los dolores de las personas. Las personas van a los cementerios principalmente porque extrañan a alguien, porque hay un proceso de construcción, no hay nada, una de las crisis vitales más importantes es la elaboración del duelo. Entonces, saber que pues que se requieren ciertos, digamos, como conductos de bioética, de empatía, pero también saber que lo que vamos a ver es simplemente una pequeña parte de ese proceso. Entonces, la evidencia es parcial, es intencional, es intencional en la medida en que esos deudos decoraron o hicieron esa lápida o esas conmemoraciones que tienen un significado para ellos, y que la misma sociedad puede recrear y tener otros imaginarios que también responden desde un punto de vista. O sea, siempre aquí hay una perspectiva, y creo que metodológicamente digamos en términos de investigación es importante tenerles una fotografía, es un pequeño momento
no es la película entera. Sería ideal, algo, eso es lo que buscamos precisamente cuando se trabaja en un mismo lugar y creo que me da pie para responder alguna de las preguntas que he visto en los comentarios, es que desde nuestra perspectiva cada cementerio es patrimonio. Cada cementerio tiene una historia y tiene unas particularidades y una originalidad y una esencia que debe ser intervenida. Acá nosotros damos unas líneas generales, hay cosas que tal vez puedan servir para otros espacios, pero por supuesto cada lugar tiene su magia y tiene también su historia que debe, digamos, ser considerada como tal. Entonces, queremos dejarlo hasta acá, agradecerles por su atención, esperamos que esto haya sido de su interés, esperamos que haya de pronto provocado otras maneras de investigar y bueno, en lo que nosotros podamos serles útiles, que este no sea el único punto de encuentro, acá están nuestros correos personales, entonces si quieres, damos Andrés Felipe y Madeleine y Lorena, damos pie para las preguntas. Muchas gracias por su atención, sé que nos extendimos un poquito, pero bueno, estamos acá atentas. Bueno, no, muchas gracias, chicas. De nuevo, pues presentarme, mi nombre es Lorena Gómez. Las escuchaba y recordaba también junto con ustedes todo ese proceso que llevamos, pues como lo notan, no ha sido poco tiempo. Ya llevamos un tiempo conociéndonos y yo creo que si algo nos ha reiterado todo este proceso es la riqueza de la interdisciplinariedad. Entonces, porque si se fijaron, pues yo creo, por mi parte yo soy historiadora y archivista. Además de eso, pues tengo la especialización en memoria social, resistencia y derechos humanos. Y pues por lo menos Mónica de formación es antropóloga, pero también su doctorado es en arqueología. Laura pues es psicóloga y también tiene un doctorado en neurociencia y bueno, un montón de aristas. Y si se fijaron bien, cada vez que hemos integrado o hemos compartido espacios con otras personas, normalmente ha sido en esa interdisciplinariedad. Entonces, yo sí quisiera preguntarles, mientras vamos acá esperando algunas otras preguntas, es qué riqueza nos ha proporcionado esa interdisciplinariedad en la búsqueda de respuestas en los espacios funerarios y en los cementerios. Bueno, si quiere, yo empiezo, pero que Laurita termine. Mira, yo pienso que realmente el cementerio, por lo menos desde mi perspectiva, ha sido el lugar donde hemos podido confluir desde diferentes miradas y la riqueza de las perspectivas disciplinares, creo que realmente es lo que ha nutrido no solamente la mirada profesional, sino la sensibilidad. Entonces, por ejemplo, abordar la memoria, una arqueóloga que busca escudriñar el pasado, pero luego poder entrar con la historia y poder entrar, por ejemplo, más desde el punto psicológico, creo que ha sido personalmente algo increíble y que nuevamente los cementerios nos permiten estar todos ahí muy a gusto, de alguna manera, que en otros escenarios de pronto no hace que sea tan fácil ese tejido de miradas, precisamente en búsqueda de la mejor respuesta o la mejor información a la resolución de la pregunta de investigación. No sé, Laurita, cómo lo veas tú o cómo lo hayas vivido tú más bien. Creo que es muy importante porque le amplía a uno el panorama, ¿no? La visión, como tú lo decías, Moni. Pero creo que también ayuda a enriquecer un poco el lenguaje, ¿no? Desde cuando uno se desarrolla en una disciplina, uno acaba que aprende el conocimiento, pero está aprendiendo un lenguaje que es técnico y que es propio de esa disciplina. Cuando uno interactúa con otras disciplinas, ese lenguaje, eso se amplía y eso te permite que aunque salgas de ese contexto, tú puedas hablar con esos profesionales en otros escenarios porque les consigues entender. Entonces, creo que eso es algo muy, 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 muy interesante, o sea, que fue enriquecedor y que cambia mucho la perspectiva y yo los invito, aunque sea difícil al comienzo, los invito a que se arriesguen a trabajar con personas de otras áreas para que tengan esa experiencia de ver otras perspectivas, es ver otro mundo, aprender otras formas de comunicarse, otros lenguajes y otras formas
de tratar los datos, otras formas de ver un objeto, por ejemplo. Para mí antes los objetos, llámense tumbas, llámense cosas, eran totalmente diferentes de lo que son hoy por un trato con arqueólogos, con historiadores, con personas de otras áreas, arquitectos que también han trabajado en este proyecto. En fin, creo que eso los invitaría a todos a que hicieran ese ejercicio. Vale, gracias, Laurita. Mira, por ejemplo, sé que en lo que hemos conversado ya se dio respuesta a la pregunta sobre las recomendaciones de cómo abordar los cementerios rurales, porque a la larga creo que el mensaje es claro, y es que no podemos partir de una investigación sin una pregunta y sin una motivación. O sea, empezando porque la investigación es supremamente complicada. O sea, uno arranca muy motivado y muy alegre, y de pronto en el camino con diferentes cosas va fluctuando. Entonces creo que también es importante tener en cuenta esos aspectos y creo que es un llamado que vale la pena porque muchas veces en medio de una investigación una a veces pierde un poco el flujo de las cosas o encuentra tanta información que le es difícil en algún momento pues como recordar a qué iba, o sea, cuál era mi pregunta. Entonces también yo quisiera preguntarles a ustedes cómo afrontan eso, porque pues yo creo que lo noto al inicio con las perspectivas y con los avances de publicaciones y de investigaciones que tuvieron frente a un mismo espacio funerario con el Cementerio Universal, y es ver en qué momento, serían las preguntas, en qué momento van filtrando o en qué momento van surgiendo esas motivaciones para ir escogiendo desde qué punto van a abordar esa investigación en el cementerio. Bueno, el burro por delante. Entonces, mira, mira, metodológicamente, yo creo que, claro, uno no se puede, mira, voy a contradecir, pero es así. Y eso es lo que nos lo has dado la experiencia. Si bien uno puede tener una intención o un deseo de conocer algo, eso no surge si no hay una línea base y una línea base con datos que permitan hacerse preguntas. Entonces, si bien uno puede, y esa fue la experiencia que tuvimos, si uno puede tener una intención o un deseo, una pregunta de investigación definida, esa medida que se va complementando esa línea gruesa, que te surgen otras preguntas, ¿sí? Entonces, y eso nos pasó. Nosotros no creo que en el 2010, lejos de pensar que íbamos a trabajar con desaparición forzada o que eso que habíamos aprendido y esos cuestionamientos y esas sensibilidades y esos tránsitos, porque los proyectos a la hora del té lo que hacen es transformarlo a uno y es cambiarle la perspectiva y enamorarlo, desenamorarlo también de ciertas temáticas. Nosotros no pensábamos cuando iniciamos esto que habíamos aprendido pudiera tener una aplicación y pudiera ser una herramienta que pudiera ayudar a personas vivas hoy. Y más para un arqueólogo, que digamos, no quiere decir, la arqueología si bien busca generar o tiene una aplicación hacia el presente y al futuro, pues nuestro marco de trabajo es el pasado. Entonces, creo que la invitación sería así haya una pregunta definida, y busquen una representatividad, una sistematicidad, un rigor en la captura de información, pero déjense seducir por lo que venga después, ¿sí? Pero siempre con una pregunta clara, porque si no en la investigación uno se pierde. Y a veces menos es más. Esa sería mi recomendación. Laurita. No sé qué agregar a eso, ¿no? Porque evidentemente tener unas preguntas de investigación claras ayuda muchísimo, pero lo que dice Mónica ha sido muy cierto, o sea, nosotros hemos dejado que otros temas vayan creciendo y ahí yo también, digamos que lo único que agregaría es, también hay que dejar madurar ciertas preguntas. Nosotros para entrar en este tema de desaparición realmente dejamos madurar un buen tiempo estas cuestiones de violencia que ya venían notándose, porque todo el mundo que va a entrar a estudiar los cementerios va a encontrar muerte violenta, va a encontrar diferentes cuestiones tanto sociales como de prácticas que están asociadas a brujería, magia,
no tocamos tanto ese tema, pero sí lo hemos abordado y que a alguien le interesaba. Pero son temas que algunos temas uno tiene que ponerlos como en remojo, ¿no? Para estar preparado desde lo personal, físicamente, psicológicamente, pero también para estar preparado desde lo científico. Hay temas y hay cuestiones que se requieren de cierta preparación científica, que se requieren de un abordaje particular. Entonces yo siempre creo que yo tuve también en este tema de las víctimas de la violencia y esta cuestión una escuela interesante en la medida que he podido coincidir con personas que así como Moni tiene ese respeto por el caso de los muertos, por los datos de las personas fallecidas, de sus dolientes, también hay personas que se preocupan en el tema de víctimas por no revictimizar, por no preguntar las mismas cosas que tú podrías encontrar, por ejemplo, en la propia literatura, por no explotarlas. Entonces creo que eso es muy importante y cuando ustedes se aproximen a los, digamos, aparte de lo que nosotros hicimos con las víctimas, nosotros los hemos puesto a ellos como co-creadores de la página, como agentes y no solamente como espectadores. Entonces creo que esas dos cosas yo agregaría a lo que dijo Mónica. Hay preguntas que hay que dejarlas madurar y hay temas para los que hay que estar muy preparados. Bueno, y siguiendo con las preguntas que nos están generando acá, pues las personas con las que estamos compartiendo, nos hacen una pregunta sobre, bueno, en realidad nos piden una recomendación, veamos qué puede surgir de la experiencia que ya tenemos, y es si pueden recomendar cómo balancear la rigurosidad investigativa con lo ético y lo sensible en estudios de desaparición forzada. Yo, digamos, nosotros creo que con Mónica ya hace mucho tiempo trabajamos en una pequeña frase que es, si hay duda, no hay duda. O sea, si usted tiene duda de que no está siendo ético, pare. Eso es todo lo que... En estos temas, yo digo, la ética o las faltas éticas son como la ropa sucia. Si usted cuando huele una ropa sucia no sabe si está limpia o está sucia porque lo limpio huele a limpio. Lo mismo pasa con esto y disculpen haberlo puesto como en unas palabras tan castizas, pero es, digamos, en el tema ético, las cosas se sienten, la incomodidad de las personas se ve. Generalmente las víctimas se retraen mucho, se alejan, como mecanismo de protección y porque son personas que además han pasado un montón de cosas. Entonces, yo creo que lo principal es que si ustedes están dudando de ser éticos, lo mejor es parar, porque probablemente no lo están siendo. Otra cuestión es siempre tener un nivel de autocrítica, ¿no? Tanto con los datos cuanto con lo que uno hace. Siempre hay que cuestionarse si uno lo está haciendo bien, a pesar de que eso no sea pues tan agradable para la autoestima. Pero hay que cuestionárselo en la ciencia, hace parte del ejercicio científico. Si lo estoy haciendo bien, esta sí es la mejor, si es el mejor abordaje que existe sobre este tema. Y en eso yo quiero ser también muy enfática, que a veces uno tiene muchas ganas de investigar un tema, tiene unas ideas muy chéveres, pero no se toma el tiempo de ir a buscar si estas ideas chéveres realmente son lo mejor para hacer esto que yo quiero hacer, para lograr este objetivo que yo quiero lograr. Entonces yo creo que balancear ética, ciencia y rigurosidad parte de dudar cuando hay que dudar y de no dudar en el tema ético. Y una cuestión que yo añadiría y que está muy ligada con las conclusiones en el tema de la rigurosidad. Siempre que ustedes se aproximan a una evidencia, a pesar de que ya sea clarísimo, hay un nivel de interpretación y además de haber un nivel de interpretación, toda evidencia
tiene cierta parcialidad, y esta asociada a la desaparición forzada, que es un delito que busca borrar todo, la identidad, el cuerpo, o sea, es un delito del borrado. Entonces, el indicio. Ajá. La evidencia es aún menor, entonces uno tiene lo que es incompleto y parcial en un cementerio, lo que es fragmentado, en estos casos lo es aún más. Entonces yo los invito a abrir especialmente los ojos, porque la rigurosidad aquí se vuelve un poquito más difícil por la naturaleza que tiene el delito. Yo quisiera solo complementar una cosita, perdóname Lore, y es importante tener preguntas, o sea, como acá ya un poquito más como investigadores, acá usando la palabra científicos, desde la academia, desde planteamientos o posturas conceptuales, y eso, todo lo que podamos encajar en ese lado, digamos, del asunto. Pero nunca hay que olvidar que la ciencia y todas las intervenciones buscan el bienestar de las personas. Ese es el real sentido. Entonces, si hay algo que uno vaya a hacer que vaya en contra de un ser humano, independiente de que quiera estudiarlo, que sea algo novedoso, que sea algo original, siempre poner a las personas y al ser humano por encima de las ambiciones profesionales y científicas. Creo que, y hacerlo con respeto, ser impecable en eso, especialmente con este tipo de temas. Porque más allá de un artículo o más allá de un reconocimiento académico, hay unas personas que son que son conciudadanos y que como nosotros son mamás, o sea, ponerse en los zapatos de ellos. Creo que esa es una de las consideraciones cuando haya duda, tratar de ponerse en los zapatos de ellos y decir, a mí me gustaría que si yo fuera esa persona, se expusiera mi vida o se expusiera mi identidad o se expusiera eso de esa manera. Y como dice Laurita, cuando se siente, ahí tienen su respuesta. Creo que complementaría eso. No olvidar el lado humano. Muchas gracias, Moni. No, yo creo que esto nos genera una perspectiva muy amplia. Hay una curiosidad que nos presentan por acá, y es cómo investigar un cementerio cuando no hay acceso a los archivos. Y ahí, pues, digamos, voy a empezar diciendo que el cementerio puede ser una fuente en sí mismo, como lo hemos hecho. Digamos, si bien ustedes han hecho el ejercicio de tener acceso a boletas funerarias o cosas así, por lo menos en mi experiencia, que también lo nombraban por ahí un poquito del cementerio de Barichara, que es la Inmaculada Concepción de Barichara, si exploran un poco, pues las lápidas mismas pueden ser documentos históricos, como ya lo plantearon ustedes en uno de los artículos que nombraban. Y por lo menos en el caso de Barichara, que preguntaban también, bueno, ¿qué tiene de especial este cementerio? Y es que si no han visitado ese municipio, invitadísimos, y si no han ido al cementerio, o muchas veces nos pasa que vamos de pronto al municipio, pero no pasamos por el cementerio, pues también. ¿Cuál es la situación allá? La talla en piedra es una actividad que se ha hecho por muchísimo tiempo en esa región, y justamente incluso la fundación de Barichara surge en torno a una leyenda y a unas conexiones etnohistóricas con la piedra. Entonces, ellos en su devenir histórico han generado una relación con la piedra muy cercana, y hoy día su cementerio se encuentra tallado en piedra. Hay escultores que tienen una maestría pues muy, muy bonita, hacen un ejercicio con la talla muy diciente, y si ustedes van, pues prácticamente hoy día es un espacio al aire libre que se puede representar como un museo, es un espacio muy íntimo, que es lo que ya sabemos, los cementerios pueden ser espacios muy íntimos, donde se presentan la identidad de la persona que está fallecida. Entonces, digamos, por un lado, que tengan en cuenta eso, las fuentes no necesariamente tienen que ser pues el acceso al archivo, a pesar de que yo soy historiadora y archivista. Digamos que en mi tesis, Mónica, que fue evaluadora, lo sabrá, yo no utilicé la fuente de archivo como lo principal, sino que era justamente las lápidas, y cómo las lápidas nos fijaban un cambio transicional en la cultura de Barichara, y cómo
al final del momento, o bueno, para esa época que ya era en 2018, mostraba una maestría en la realización de la talla en piedra, pero que también en el municipio había una situación con la talla en piedra y problemas de salud. Entonces, digamos que el cementerio se nos abre como un espacio en el que sí hay que ir de pronto con preguntas detonadoras, explorar y ver cómo surge esos lineamientos. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijaron, hemos hecho investigación de cementerios desde prensa. Entonces, digamos, la pregunta, si bien no la detonó el cementerio, la fuente de investigación fue en prensa, las mismas lápidas, si quieren hacer iconografía. Entonces, digamos que es un espacio al que hay que ir con algunas preguntas, pero sobre todo muy perceptivo a esos detalles, y de pronto ahí uno le surgen algunas otras cosas. No sé si quieren agregar algo ahí. No, totalmente de acuerdo, nunca mejor dicho. Y lo que les guste, lo que les apasione, con lo que se conecte. Eso sería lo único que pudiera agregar. No, yo diría lo mismo. Tienen que apasionarse, y yo veo que hay personas aquí en los comentarios pues apasionadas por temas muy diversos, ¿no? Apasionadas por, digamos, las narrativas alrededor, por el tema de la brujería, apasionadas por el tema simbólico, por el tema... Entonces, los temas que a ustedes les apasionen y que los lleven y que los vayan llevando, pues es lo que ustedes tienen que profundizarse y no tener miedo. En el artículo de losas sepulcrales nosotros discutimos mucho esto que Lorena está hablando, del valor histórico que tiene la lápida y de la información que se puede encontrar ahí, que es de tipo histórico y que, digamos, y que constituye en sí mismo un tipo de archivo un poco diferente y todo, pero es un tipo de archivo. Entonces, sobre todo, digamos, esa perspectiva, quien tiene ese interés en ese artículo de losas sepulcrales, nosotros abordamos profundamente y damos el ejemplo de lo que hicimos con el archivo de más de 1500 lápidas que nosotros teníamos. Yo solamente acá complementaría a propósito de una pregunta que estaba al principio, y es, recordemos que los cementerios van cambiando. O sea, los cementerios no están estáticos. Los cementerios, pues porque la persona muere, la persona se entierra, pero luego pues los restos van a otro lugar y entonces hay otra lápida y hay otro proceso. Entonces, para las personas de pronto que están en lugares rurales o están apartados, ¿cuál sería algo que los investigadores les agradeceríamos enormemente, pero para que ustedes mismos hagan su proceso de conservación de la memoria, es saquen fotografías? Porque esa lápida, esa tumba, en ese momento nunca más va a volver a ser. Y eso también fue una de las cosas que encontramos cuando nos acercamos en el último proyecto a hablar con las organizaciones. Nos contaban de las cosas tan lindas que habían hecho, todo lo que se generaba alrededor, y era increíble. Y no habían fotos, o habían fotos no bien tomadas. Hoy en día todos tenemos un celular, no necesitamos gran tecnología, pero creo que, y creo que las chicas estarán conmigo, hagan un archivo de su familia, hagan un archivo de su ciudad, de su barrio, de su cementerio. Ustedes mismos pueden hacer memoria, no nos necesitan a nosotras, ustedes mismos lo pueden hacer, ustedes mismos van a aprender las metodologías. Eso es como nadar. Esto simplemente son unas indicaciones de una experiencia que nosotros tuvimos, pero son realmente las mismas personas con las condiciones propias y con los deseos y las motivaciones que los llevan allí, los que van a encontrar los métodos. No tengan miedo de equivocarse, del error se aprende más que del acierto. Si nosotros tuviéramos el tiempo de contarles todo lo que nos demoramos haciendo la línea base del Cementerio Universal, y eso nos enseñó tantas cosas, que si hubiéramos tenido un levantamiento topográfico de entrada. Entonces, nada, eso. Yo los invito, hagan sus propios archivos y ustedes mismos hagan memoria. Sí, ahí yo también quería complementar justamente también a eso, y le quería preguntar a Laurita, digamos, porque sé que en tu rol también como psicóloga y demás, siempre lideras, por lo menos en nuestros proyectos, esas intervenciones con la comunidad. Entonces también es eso, ¿cómo pueden ellos también formar de pronto
un archivo, cómo pueden acceder también a esas entrevistas o cómo pueden fomentar, digamos, eso también como fuente de investigación. O sea, no quedarnos solamente con la parte, digamos, física, sino también irnos un poquito ya también a la persona o a la comunidad. Sí, digamos que existen personas que se consideran memorias vivas, ¿no? Personas que han, digamos que por su historia y por su vivencia, ya son un archivo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando no se hace un registro, pues eso desaparece también. Y eso es algo que se ve en todos los campos. Conocimientos ancestrales, oficios, que saben las personas, pero que si no hay un registro también desaparece. Yo ahí en varios países se está haciendo el esfuerzo de tener registro de las víctimas. Aquí en Colombia hay una cosa muy interesante que las víctimas de desaparición forzada, los familiares, tienen los diarios de búsqueda y es todos los pasos que hacen en la búsqueda y ese es su registro. Claro, es un registro muy personal. Muchos de esos diarios de búsqueda han pasado a la mano del Centro Nacional de Memoria Histórica. Este tipo de archivos son archivos muy interesantes porque son personales, pero tienen un interés nacional espectacular. Además, porque muchos son llevados desde antes que esto tomara una relevancia pública. Algunos en Colombia son desde antes de que esto fuera reconocido como un delito en el país. Entonces, creo que estos, digamos, por ejemplo, en el caso de las comunidades, uno siempre piensa, por ejemplo, cuando piensa en lo material, piensa en el archivo fotográfico, piensa en eso, pero muchas veces nuestro archivo personal es muy, 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 muy útil. Que tengamos un buen archivo personal puede ser muy útil para conservar no solamente mi memoria, sino la de los otros. Algunas de las obras a las que, y de las prácticas a las que nosotros pudimos accesar, lo hicimos a través de esos archivos personales, en que la persona está así, tomándose un selfie, y atrás están sus amigas haciendo un mandala. Entonces, es ese tipo de cosas. Ay, me gustó tanto esta actividad que hicimos hoy aquí en el río y me tomé una foto. La foto tiene un carácter muy personal porque es un archivo personal, pero nos cuenta una cosa que si todo el mundo lo habla, pero nadie lo registra, es muy difícil de estudiarlo y de exponerlo. Entonces yo creo que también está este campo de, digamos, desde lo personal y de los tránsitos personales que hacen las personas a través de diarios también, no solamente el diario de búsqueda, sino de diarios personales. Se pueden acceder a diferentes cosas. Muchas de las personas acceden a diferentes memorias a través de los, digamos, como nuestros nuevos repositorios digitales, que es Facebook, Instagram, ahora TikTok, pero sobre todo en el caso de Facebook, pues es un poco más antiguo y ustedes pueden ver archivos de 8 años atrás y Facebook les recuerda, Facebook trae esa memoria y que me parece un mecanismo interesante. Quiero aprovechar este espacio, Lorena, para responder la pregunta de Alejandra Medina sobre el tema del dolor, porque creo que se encaja un poco con esto que estamos hablando, si las personas sanan con la entrega de los cuerpos. Yo diría que sí. Porque el dolor, la desaparición forzada como un delito de ejecución continua genera un dolor continuo, una incertidumbre continua. El cuerpo da la certeza de la muerte. Y aunque eso nos implica un duelo, es un duelo que va a seguir su curso. Es un duelo que además nos va a permitir ir a un lugar, hacer esa conmemoración del Día de la Madre, del cumpleaños de mi hijo. Nos va a permitir hacer el tránsito natural que culturalmente estamos acostumbrados. Entonces lo que se ve es que las personas que reciben los restos entran en otra fase. Es mucho mejor. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el caso de Colombia, pues que es el que nosotros hemos estudiado particularmente Antioquia, lo que nosotros tenemos es ellos continúan en las organizaciones porque una persona que dedicó 10, 20 años, ya el activismo político y social como víctima hace parte de su sentido de vida. Entonces, ya todas las personas que reciben restos
en general tú dices, estoy muy contento de haber encontrado, esto es importante para mí, voy a continuar para que los otros recuperen a sus familiares. Porque esto se vuelve parte de su sentido de vida, pero además porque ellos ya saben cómo es. Y ahora además conocen el alivio de haber podido encontrarlos. Entonces sí creo que, respondiendo a Alejandra Medina, lo que continúa es este sentido, digamos, es una empatía, es un sentido de trabajo, es un sentido de lucha política, pero sí se cierra el ciclo del dolor personal por la ausencia del cuerpo. Muchas gracias, Laura, por esa precisión. Creo importante también decir que con los patrimonios y sobre todo con el de los cementerios se nos presenta una situación que nos pone un poquito, pues nos causa cierta sensación cuando apenas estamos entrando, y es cómo aceptar que el patrimonio es cambiante, porque muchas veces queremos que se quede ahí estático, lindo, limpio, prolijo, que no me lo toque, que no me lo muevan. Entonces, por lo menos desde mi experiencia, y creo que tal vez coincidimos ahí, el patrimonio es absolutamente dinámico, es para la comunidad, es con la comunidad. Entonces ahí, ¿qué nos dirían ustedes? Porque sí he visto un par de preguntillas por ahí que nos marcan un poquito como cómo hacemos para que se cuide, cómo lo salvaguardamos, y si bien esas dos cosas son importantes, no podemos perder de vista que es dinámico y que justamente está es en ese sentido de ciudad, de cultura, de personas incluso. Entonces, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo lo ven? Yo primero diría que es cuidar, ¿no? Y aquí podemos poner el ejemplo de la Dolorosa en Puerto de Río. Uno dice, bueno, no, hicieron lápidas bellísimas como agradecimiento de favores, la comunidad cuidó esto porque además atrajo cierto público, es un cementerio muy hermoso. Entonces, digamos que para yo retribuir el favor que me hacía esta ánima, yo cuidaba su tumba, ¿no? La limpiaba, la mantenía bonita, tenía ese cuidado, ¿no? Pero es que yo no solamente, la persona que hacía eso no estaba cuidando la tumba, estaba cuidando el cuerpo. Recoger a las personas del río cuidaba esos cuerpos. Pero ahora uno diría, pues sí, en eso tiene toda la razón, pero será que cuando las cosas cambian no son de cuidado también. Entonces viene la unidad de búsqueda a hacer su trabajo, que es intentar encontrar a los familiares de las personas de las desaparecidas, y destruye esta lápida cuidada. Ya no diría, no, pues no, ya no está cuidando, cuida, pero ahora cuida el cuerpo de otra forma. Lo cuida intentando llevarlo con sus familiares. Entonces, yo diría, pues, ¿qué es cuidar? Cuidar tampoco es estático. ¿Cuidar qué? ¿Qué es lo que queremos cuidar como sociedad? ¿Queremos cuidar una piedra? ¿Queremos cuidar un sentido? ¿Queremos cuidar una cultura? ¿Qué es lo que vamos a cuidar? Yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que valora la sociedad en su momento. No el cuidado o lo que es patrimonio o lo que se denomina como BIC o como eso, cuando una cosa se queda BIC, pues se queda por mucho tiempo, pero lo que valoramos en los procesos de patrimonialización es cambiante históricamente, es cambiante socialmente, es cambiante también por cuestiones políticas. Y uno eso lo ve, y lo ve mucho en los cementerios. Si ustedes se acercan a la historia de los, digamos, de los mayores cementerios de Francia, ustedes ven que los próceres de la realeza y los de la Revolución Francesa son sacados y puestos, sacados y puestos, sacados y puestos. Y uno dice, bueno, cuando los sacan, ¿los cuidaron? ¿No los cuidaron? Gente que se robaba partes de Voltaire, o sea, ¿lo estaban cuidando? ¿No lo estaban cuidando? ¿Qué era lo que valoraban? Yo pienso que la cuestión es preguntarnos qué como sociedad vamos a conservar y cómo lo queremos conservar. El registro ya te garantiza que esas preguntas se puedan responder
en todos los tiempos venideros. Yo complementaría ya para terminar, porque creo que ya el tiempo, ya acá nos podemos quedar hablando, pero yo complementaría a lo que dice Laurita y lo que tú también planteas, Lore, y es que es creo que la pregunta, yo no quiero dar una respuesta, yo quiero hacer una contrapregunta. ¿El patrimonio para qué? ¿Y para quiénes? Creo que todos, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras posturas y nuestra experiencia, el momento histórico en el que estemos, en el momento que también esté pasando en nuestro país, porque creo que el patrimonio y siempre ha sido o está fundamentado desde la política entonces hay que primero tener como esa coordenada de geografía, tiempo, el contexto social en el que estamos, pero más de tener una respuesta, hacerse una pregunta. ¿El patrimonio para qué y el patrimonio para quiénes? Y creo que cada uno, de acuerdo a la coordenada en el que estemos ubicamos, vamos a poder dar la respuesta idónea para cada caso. Ese sería mi complemento y creo que ya debemos terminar, chicas. No, yo creo que es un excelente. Esas preguntas son válidas, ¿no? Andrés. Bueno, a todas ustedes, inmensas gracias. Es muy interesante la conversación porque, pues, y se sintetiza en la pregunta que plantea Mónica, pues esto queda es más abierto, ¿no? Y en la medida en que tengamos más trabajos a la hora de contestar, pues es más fructífero lo que estamos aquí planteando en diálogo. Muy agradecido por lo pertinente, por lo sensible, por lo cuidadoso, por lo genuino de lo que ustedes comparten en esta sesión, que obviamente queda pues abierta a todos los comentarios, impresiones y preguntas que pues va suscitando el espacio. Solo para cerrar con unos considerandos o avisos parroquiales. Les quiero recordar que no hay como tal un listado de asistencia a los participantes. La manera de hacer el registro es más su participación en las sesiones de forma sincrónica o asincrónica y al terminar el curso, como les digo, un pequeño, ahí sí, registro tipo prueba, breve, muy sencilla, que ponga en diálogo algunos de los contenidos de las sesiones y de pronto también de los materiales que quedan pues a su disposición. Esa misma pues estará pasándose por enlace, bien sea desde los correos en los que ustedes hicieron la inscripción, como por los enlaces que en las últimas sesiones y junto a los videos quedarán para que ustedes ingresen y asimismo pues hacer, llamémoslo, esa prueba de registro, más que una asistencia por cada sesión. También hacerles la invitación para que nos acompañen en la siguiente sesión, que sería la tercera de este curso virtual abierto y gratuito en patrimonio funerario. Fíjense, ya llegamos al Ecuador, a la mitad del contenido y todo lo que falta por desarrollar, por seguir tejiendo. La sesión 3 tendrá como título El espíritu del lugar y la memoria, cementerios y muertos vivos como manifestaciones patrimoniales, y comienza planteándose esta siguiente pregunta: ¿qué enseña el patrimonio funerario de las relaciones entre los vivos y los muertos? Esta sesión estará a cargo de Oscar Iván Calvo, director del programa de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, por parte de Andrés Felipe Ospina, de la Maestría en Patrimonio Cultural, quien les habla, y va a moderar Sebastián Rivas, quien es coordinador del Subsistema de Cultura, Arte y Patrimonio de la institución universitaria Uniminuto en Bogotá. Entonces, extenderle la invitación a la próxima sesión, que será exactamente en una semana, 4 p.m. hora de Colombia, por el Facebook Live de la Maestría en Patrimonio. Y bueno, encantados de contar con ustedes. Muchas gracias a Mónica, a Laura, a Lorena por la participación. Y bueno, nos encontramos en la próxima sesión y a ustedes muchísimas gracias.
Un Gracias saludo a especial ustedes. desde toda Latinoamérica y desde otros lugares que nos están conectando. Muy interesantes las intervenciones y un gusto seguir coincidiendo en esos espacios. Chao, chao. Bueno, muchas gracias. Chao, chao.